Mejoramiento de la calidad de la educación en las instituciones afectadas por emergencias. Durante los 2 últimos años, Colombia se ha visto afectada por emergencias provocadas por inundaciones sin precedentes en la historia del país. Uno de los aspectos menos tenido en cuenta en el pasado en las acciones de preparación y atención a las emergencias era la garantía de su derecho a la educación. También las emergencias generadas por el conflicto armado han afectado el derecho a la educación. Cuando la Secretaría de Educación Municipal y la Alcaldía empezaron a hacer una apuesta muy grande por todo el tema de educación en emergencia, lo primero con lo cual tuvimos que luchar era precisamente con esos esquemas mentales, con esos esquemas culturales. No llegaban a clase porque es que los profesores se iban para su casa y ahí nadie actuaba. El secretario de Educación, listo, no, que están en emergencia y no hay clases, hay vacaciones. Experiencias que ya ellos habían tenido con esas inundaciones, pues ya los habían llevado hasta el extremo de que con una lluvia ya no había clases. Y la comunidad en general, tomémonos el colegio para pasar estos momentos de inundación. Y la tradición nos indicaba en Lorica que cuando llegaba la ola invernal, la escuela era el primer espacio que servía de albergue, y eso vulneraba el derecho inalienable y constitucional a la educación. Era una problemática porque si las inundaciones empezaban en el mes de mayo y no se suspendían, era un año perdido, un año lectivo perdido y un año donde los estudiantes no recibían más clases. A nosotros se nos venía afectando alrededor del 50% de la población estudiantil, que son los directamente afectados en esto. Sin embargo, esto ha venido cambiando gracias al compromiso del Gobierno Nacional, que con el acompañamiento de UNICEF y de las organizaciones que conforman la Mesa de Educación en Emergencia, ha logrado desde la creación de un marco jurídico con la emisión de la Directiva 12 del Ministerio de Educación hasta experiencias exitosas de planeación y atención en municipios que fueron apoyados con asistencia técnica. Gestión e incidencia en política pública. La Secretaría de Educación Departamental, en ese entonces era la secretaria, la doctora Mirit Sornosa, convocó una reunión de educación, de red de educación en emergencia, un tema que me llamó la atención, pero ni tenía ni la menor idea de qué se trataba. Queremos darle ese crédito a UNICEF y a Acción Legal porque nosotros hemos aprendido este tema a través de la capacitación de ellos. Constituimos una red departamental de educación como una estrategia para garantizar la educación de los niños y niñas en situaciones de emergencia, entendiendo la emergencia por lo invernal o por los diferentes factores que generan una emergencia. Y entonces hacemos el contacto con la Mesa Nacional de Educación en Emergencia. La Mesa Nacional que nos ayudó, porque la Mesa Nacional ya nos conocían, en Ayapel hay una necesidad fueron los primeros 200 chalecos que nos llegaron el año pasado, y los entregó la Oficina de Gestión de Riesgo, pero a través de la Mesa Nacional, pero lo priorizó porque acá le habíamos identificado la necesidad. Uno de los avances importantes que nosotros hemos logrado es la articulación con la Mesa Nacional de Educación en Emergencia. Tú sabes que en la Mesa Nacional de Educación en Emergencia ahí están todos los organismos que tienen que ver a nivel nacional, las ONG, y eso nos ha dado nosotros ya la Mesa Nacional en nuestras reuniones de red asisten al departamento de Córdoba porque han visto la importancia que la red tiene. Estamos articulados a un proceso nacional. Estamos siguiendo orientaciones del Ministerio de Educación Nacional. Y lo mejor, que la mesa a nivel nacional se ha dado cuenta que todo lo que hemos hecho en el municipio de Lorica nos ha dado resultados. Hemos puesto este tema como una política pública, sensibilizando a los alcaldes, a los secretarios de educación, a los rectores y a las mismas entidades que hacen parte de la red. Y tanto así que el Ministerio de Educación Nacional, que es nuestro jefe, como digo yo, nuestro jefe inmediato, ha dado unas orientaciones, pero porque ya se ha visto en la necesidad que hay de establecer una política pública a nivel nacional sobre educación en emergencia. Porque el ministerio siempre ha tenido unas directrices ministeriales, pero nunca ha dicho, esto es una norma que hay que cumplir, para que se pueda establecer como política pública a nivel nacional.
Las secretarías de educación del país pueden garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes en las situaciones de emergencia, dando cumplimiento a las directivas 12 y 16 del Ministerio de Educación Nacional. Para mayor información, visite la página web de la Mesa Nacional de Educación en Emergencia, www.educacionenemergencias.com.